En el devocional diario nos tocó Génesis esta semana y uno de los textos más tremendamente sensibles nos tocó leer esta semana, que fue cuando Dios prueba a Abraham. Hay gente que directamente no puede entender ese texto, porque es muy profundo. Habla de Dios probando el corazón de su siervo. Y saben, ya había tenido todo preparado para hablar de la palabra de Dios, pero no puedo pasar por alto esto. ¿Por qué? Porque entiendo que esto que estamos estudiando en la palabra de Dios nos lleva a que nosotros profundicemos más. Y muchas veces en el devocional diario hay cosas que no podemos ir más profundo. Pero yo quisiera hoy que podamos leer este texto, pero con la importancia de poder entender qué es la adoración. ¿Por qué? Porque la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, aparece en ese texto. La primera vez que aparece la palabra adoración es en Génesis 22. Y saben, no tiene nada que ver con canciones bonitas. No tiene nada que ver con cantos. La adoración, la esencia de la adoración es otra cosa. Y nosotros debemos conocer cuál es esa esencia. Vamos a leer Génesis 22, del 1 al 6. Lo leo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora. ¿Cuándo le dijo? Ahora tu hijo, tu único Isaac. Escuche esto, por favor. Le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Error, tenía 2. Y eso que leyeron, Supongo yo que leyeron, ¿no? Entonces, ¿se equivocó Dios? ¿De qué está hablando aquí? Dios nunca se equivoca, pero fíjense lo que dice. Le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí. Pero fíjense que uno puede ofrecer. Nosotros venimos y decimos: Señor, te presentamos nuestro bebé, te lo ofrecemos a ti. Pero acá Dios le dice que lo ofrezca en holocausto. ¿Sabe lo que es el holocausto? El holocausto es un sacrificio donde se quemaba todo el animal completamente. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos hables, que nos muestres las verdades tan profundas que hay en tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser personas radicales, personas completamente dispuestas a adorarte a ti, a bendecirte a ti,
a glorificarte a ti. Señor, que no exista en nosotros un primogénito que no seas tú. Que no exista nada más importante que tú. Señor, que al terminar esta palabra, Señor, al terminar este sermón, las vidas sean sacudidas completamente, Señor, y sean llevadas por tu Espíritu a una adoración profunda, a una convicción plena de que somos llamados a adorarte y a bendecirte. Y ese es nuestro mayor propósito en nuestra vida. Y nosotros por eso te amamos. Señor, me escondo bajo la cruz. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando y el que esté tomando el control. Señor, y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Como le venía diciendo, la palabra adoración aparece por primera vez en este texto, un texto que es extremadamente sensible, porque ningún padre le entra en la cabeza que Dios le pida su hijo y que lo ofrezca. La adoración es la máxima expresión del cristiano hacia su Dios. La máxima expresión. No hay nada más que revele el corazón del cristiano como la adoración del Hijo de Dios hacia su Padre. Jesús dijo, la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca Dios, busca mi Padre. Dios se provee a sí mismo, busca para sí mismo adoradores en espíritu y en verdad. Eso es algo tremendamente crucial en nuestra vida como cristianos. Fuimos creados y redimidos para adorar a nuestro Dios. Por lo que si debemos ser cristianos, debemos ser entendidos y debemos estar profundamente empapados de la significancia de este concepto tan crucial como es la adoración. Así que ya no podemos, yo lamentablemente estaba por hablar otra cosa, pero no puedo pasar por alto esto. En Abraham vemos algunas características muy importantes que tiene que tener un adorador. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué característica usted tiene o se imagina que debe tener un adorador? Yo le digo adorador y usted se imagina una guitarra. Se imagina 3 bautismos. Se imagina un montón de cosas. ¿No? Hay algunos que se ríen ahí. Lo entendieron, hay otros que no lo entendieron. Pero escuchen, la adoración no tiene que ver con música. No tiene que ver con música. Fíjense, si tiene su Biblia, marque, dice, probó Dios a Abraham y le dijo. Dios le habló y le dio una orden. Dios es el Señor de todo el universo. Todo lo creado, todo responde a Dios. Y Él decide cómo quiere que le adoren. No existe la posibilidad de que nosotros adoremos a Dios según nuestros propios criterios, según nuestros propios parámetros o según nuestros propios deseos. Si decimos que estamos adorando a Dios sin tener en cuenta su voluntad, contrariamente a lo que creemos que estamos haciendo, creemos que a Dios le agrada esto, lo que en realidad se está pasando es que lo estamos ofendiendo. Es medio duro lo que está diciendo pastor. No. Si nosotros no tenemos en cuenta el criterio que Dios determinó para que nosotros le adoremos, lo que estamos haciendo no es adorarlo, sino ofenderlo. Pero imagínese que nosotros por algún momento
decidimos determinar cómo adorar a Dios? ¿Cómo lo haríamos si ni siquiera lo vimos y nunca nadie ha visto a Dios? En definitiva, lo vamos a hacer mal. Entonces Dios determinó una forma. ¿Y cuál es la forma? Su palabra. Entonces Dios le habló a Abraham y le dio una orden. Eso habla de que su palabra es inquebrantable, es inamovible. Pero fíjense, tomemos un ejemplo para que usted pueda imaginarse cómo sería querer adorar a Dios según los parámetros humanos o según mi imaginación. Saben, hay gente que es muy creativa, tiene muy buenos pensamientos. Pero sería algo más o menos así. Imagínense que yo estoy con mi esposa, usted la conoce, usted sabe el carácter bello, hermoso que ella tiene, siempre cordial, siempre dispuesta. Pero un día yo llego y le digo, mi amor, ¿viste el perfume ese que te gusta? Sí, ese. Bueno, ¿y viste el otro que no te gusta? Sí, ese no lo soporto. Bueno, yo te voy a dar el perfume que no te gusta y quiero que te pongas ese perfume. ¿Cómo se va a sentir? El carácter de mi esposa, cordial, bueno, jovial, lleno de alegría, va a cambiar totalmente. Imagínese que su marido viene y dice, y ese, te compro este perfume y vos sentís ese perfume y apesta. ¿Va a querer, le va a gustar eso? No. ¿Cómo se sentiría usted si le obligan a comer algo que no le gusta? Pero come, te digo que es rico. Decía Jemima, se molestaba. Le voy a contar la historia de Martina y el puré de zapallos. Martina es mi segunda hija. La amo profundamente. No necesita hablar para expresarse y mostrar todo lo que siente. Pero su mamá, Lilian, ella se esmeró tanto en hacer su primer puré de zapallo. Estuvo buscando una semana el mejor zapallo en las verdulerías. Iba y lo miraba. Decía, este zapallo, no, este no. Este zapallo, a ver. Iba y probaba los zapallos, preguntaba, indagó en internet cuál era el mejor zapallo, el que más proteína, el que más propiedades buenas tenía para su hija. Vino, lo picó, lo hizo puré. Y ¿saben? Me esperó al mediodía para que yo vea la emoción de su hija cuando iba a comer el puré. ¿Y usted qué cree? ¿Cuál fue la reacción de Martina? Eso para un lado y después eso para el otro y después Y Lilian cambió su semblante. Y hizo lo que hizo hace un rato. Suspiró. Dijo, ¿pero qué le pasa? Y probaba su zapallo. Está rico. Ella estaba tan contenta con su zapallo, pero Martina lo rechazaba. Para ella era algo apestoso. Pero Lilian no se conformó, entonces llevó el caso al médico. Fue al médico, le dijo al pediatra, doctor, ¿cómo puede ser que mi hija no come mi puré de zapallo? Y el doctor le hizo algo le dio una respuesta tan sencilla y tan práctica. Le dijo, ¿a vos te gustaría que te obliguen a comer algo que no te guste? Y mi esposa dijo, no. Y bueno, entonces no le obligues a tu hija a comer algo que no le gusta. Y bueno, entonces conseguimos Nestún de zapallo y ella lo come con tanta alegría. Y no hay avioncito que no la case en el aire y lo coma. Saben, esto es así, igual con la adoración. No podemos presentarnos ante Dios y decir, toma, recibí esto. No podemos. No podemos. Pero esto lo vemos con mayor claridad en un ente gubernamental. Usted sabe, no puede ir usted y decir, pasar por la casa de gobierno. A mí me toca pasar siempre por la casa de gobierno. En el primer piso está el gobernador y hay un arco
donde vos no puedes pasar que no puedes tener detector de metales. Y vos no puedes pasar, hola, ¿qué tal? Paso, vengo a ver al gobernador. No, tiene ahí un montón de protocolos antes. Tenés que tener una nota, tenés que pedir audiencia, tenés que pedir permiso. No es como vos querés, es como Él quiere. Porque Él es el que está en autoridad. Así es Dios. Dios está por sobre toda autoridad y Él decide cómo debe ser adorado. Imagínense, esto se ve con mayor claridad en los rangos de las personas que están en las fuerzas de seguridad o en las fuerzas armadas. Nadie puede presentarse ante un comandante en jefe y decir, ¿qué hace, comandante? No. Debe mostrar respeto. Hay maneras de presentarse ante una autoridad. Y saben, nosotros no podemos acercarnos a Dios separados de los criterios que Dios determinó para que le adoremos. Nosotros tenemos que adorarle conforme a su voluntad. Y su voluntad no es algo que quedó de allá hace 2000 años, sino que quedó establecida en su palabra. Nosotros tenemos en el seminario que dictamos a los recién convertidos, este catecismo de la Iglesia de la Gracia Irresistible, enseñamos principios absolutamente radicales. Y la segunda pregunta que le enseñamos a estas personas es, ¿qué regla ha dado Dios para hacernos saber cómo podemos glorificarle y disfrutar de Él? ¿Qué regla? Y la respuesta es la palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la única regla para hacernos saber cómo podemos glorificar a Dios y disfrutar de Él. Por eso recordemos nuestro texto. Dios le habla a Abraham y le dice, le da una orden. Y Abraham responde a la palabra de Dios, no a lo que sentía. Fíjense la tercera pregunta del catecismo, lo que dice. ¿Qué enseñan principalmente las Escrituras? Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Dice, ¿y qué deberes Dios requiere del hombre? En conclusión, si queremos y decidimos de nuestro corazón, de todo nuestro ser, adorar a Dios sin tener en cuenta la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero eso no es todo. Si no solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, sino que también estamos ofendiendo a Dios. Cuando Dios habla, es algo que muchas veces nuestra mente natural no lo puede entender. Imagínense esta orden: entregame a tu único hijo. Ese mandamiento de Dios ofendió la mente de Abraham. Imagínense. Todas sus emociones habrán estado sacudidas. Pero ¿saben? Los adoradores de verdad deciden siempre y saben siempre que prefieren ofender a cualquier otro y no ofender a Dios. Cuando venga una palabra de Dios específica para tu vida, siempre va a ofender tu mente. Siempre. Porque va en contra de todo lo que está en tu parámetro natural. Siempre. Siempre va a ofender tus pensamientos y tus criterios humanos. Pero cuando llegó esta orden de entregar a su hijo, fíjense lo que hizo Abraham. Abraham se levantó muy temprano de mañana. La persona que es una adoradora genuina es una persona diligente. Es una persona que no espera para más tarde, no espera para después. La persona
que adora a Dios es una persona diligente, es una persona de fe, es una persona que no le da lugar a la duda. Él no fue a consultar a Sara y le dijo, Sara, ¿vos qué pensás? ¿Cómo será que podemos sacrificar a nuestro hijo? Sara le agarraba de la barba y decía, vos te quedás acá. Pero él sabía y creía en Dios. El hombre, el cristiano que adora, es una persona que se esfuerza. Él fue y cortó leña. Él, teniendo muchísimos siervos, él fue a cortar leña, siendo ya casi de 100 años y estando casi muerto. Él cortó la leña. Dice, y además la persona que adora pone la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Todas las cosas. Cuando nosotros sabemos lo que Dios pide, nosotros tenemos que creer eso y poner la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Siempre. Eso es adorar. Eso es un adorador. Imagínense, Abraham, si él le contaba a su esposa lo que iba a hacer, no iba a salir de su carpa. Yo me acuerdo cuando estaba de novio con Lilian, muy pocas veces, pero recuerdo un par de veces visité la habitación de ella porque había una computadora ahí, yo no sabía lo que era. Y tenía el Buscamina, ¿se acuerdan? Y arriba de la computadora había un cuadrito que decía, ¿por qué dejar para mañana lo que puedes postergar indefinidamente? Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando recibimos una orden de Dios y nosotros sabemos que hay algo que tenemos que hacer para Dios, nosotros creemos que si lo dejamos pasar, ya Dios no nos va a pedir lo mismo. Mi papá me decía, anda a buscar el pan. Sí, ya voy. En realidad lo que yo le estaba diciendo no es sí, ya voy. Lo que yo le estaba diciendo, voy a ganar tiempo hasta que se te pase y yo me voy a quedar acá y se terminó. Y nosotros los cristianos tenemos este criterio con Dios. La Biblia dice, y sabemos que hay cosas que no le agradan, lo tenemos que sacar de nuestro corazón, pero decimos, sí voy, sí voy. Ahora no, pero más adelante. Hermanos, obediencia demorada es desobediencia con agravante de conocer la voluntad de Dios y no querer hacerla. Gracias a Dios que cuando me casé con Liliana ese cuadro nunca llegó a este lugar. Lo hicimos volar. Hermanos, no podemos postergar aquellas cosas que Dios nos está llamando a hacer. El adorador no posterga, el adorador es diligente. Fíjense. Abraham nunca puso un pero. Y Dios nunca le dijo cuándo. Dice, ofrece a tu hijo, pero no le dice cuándo. O sea que Abraham podía haber estado esperando y haber dicho, sí, Señor, me dijiste que lo ofrezca, pero no me dijiste cuándo. Abraham fue a la mañana temprano, porque la obediencia temprana es adoración genuina. ¿Qué te está pidiendo Dios en este tiempo? Cuando abres su palabra, cuando ves, porque dice que la palabra es como un espejo que nos refleja y sabemos que hay cosas que tenemos que dejar. ¿Qué estamos haciendo con esas cosas? ¿Estamos siendo diligentes? ¿Vamos prontos a cambiar o lo postergamos? No me responda. No me responda. Si hemos entendido cuál es la voluntad de Dios, no debemos demorar la obediencia.
no debemos demorar la obediencia. Porque adorar es ser diligentes, obedientes a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el texto más adelante. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos. La última vez que encontramos a Abraham mirando hacia arriba, ¿en dónde lo encontrábamos? Lo encontrábamos cuando Dios le dijo que salga de la carpa. Y le dijo, mira las estrellas del cielo, si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Pero ahora él está mirando el monte donde iba a morir su único hijo. Hermanos, el adorador siempre mira hacia arriba y siempre mira hacia Dios y siempre sabe que la voluntad de Dios es lo mejor, aunque no lo entienda, aunque no lo quiera, aunque no lo pueda sobrellevar con su propia mente, sabe que esa es la voluntad de Dios. Y siempre está mirando hacia la voluntad de Dios, hacia lo alto. Abraham tiene la seguridad que el mandamiento de Dios es bueno. San Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. Es buena. Decía, el mandamiento de Dios es bueno. Esto es lo mejor. No entiendo, pero es lo mejor. Las cosas de Dios siempre se van a entender mirando hacia Dios, hacia arriba. No consultando a la carne ni a sangre. ¿Por qué? Porque el que consulta a carne y a sangre nunca ofrece a Isaac. Nunca ofrece a Isaac. No debemos dudar y debemos creer que Dios es bueno para hacer que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. No lo puedo entender, Señor, pero lo voy a hacer. No puedo entender qué estoy haciendo, pero sé que es tu voluntad y es lo mejor para mi vida. Ayúdame, Señor, ayúdame. Pero fíjense este hombre tan singular, este hombre tan tremendo al quien la Biblia dice el padre de la fe. Él le dice a sus siervos que se queden con el asno y hace una proclamación de fe. Dice, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos y volveremos. Abraham creía que Dios podía devolverle a su hijo aún desde las cenizas. Preparó a Isaac para ser ofrecido con la certeza de que Dios lo devolvería aún desde la muerte misma. Fíjense lo que dice Hebreo, capítulo 11, del 17 en adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. La persona que adora sabe del poder de Dios, conoce del poder de Dios. Sabe que su poder está por sobre toda circunstancia. Además sabe que el primer lugar siempre es Dios. Siempre. Siempre. Si hoy estás aquí
y todavía no has tenido una perspectiva correcta de quién es Dios y cómo debes adorarle, quiero que escuches esto. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Este padre humano tomó un madero y lo puso sobre su hijo, creyendo que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Pero este hijo nunca murió. Este padre y este hijo nunca se separaron. Este inocente jovencito nunca sufrió. Pero el Padre del cielo cargó sobre su hijo un madero. Y cargó sobre su hijo aún más inocente que este joven. Más puro que todos los cielos. Y no solo cargó un madero sobre él, sino que también cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Y el Padre y el Hijo fueron separados, por lo que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero además, en esta muerte, nosotros vimos lo que no se completó en ese sacrificio, porque Cristo venció a la muerte. Ese es el Dios al que adoramos. ¿Y saben dónde ocurrió ese? En el mismo monte en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. La adoración tiene que ver con poder entregar nuestra vida plenamente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios con diligencia es adorar. Eso es adorar. Saben, adorar es un privilegio que no todos tienen. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás oyendo la voz de Dios? Ahora haz tu parte, síguele, adórale. Porque esto es algo único. No hay nada más maravilloso que adorar a Dios. No hay nada más maravilloso. ¿Estás dispuesto a adorar a Dios? Ponte de pie, vamos a orar. Si has decidido que debes adorar a Dios, si has entendido que Dios te llama a ser un adorador, quiero decirte algo. Pon tu vida en orden. Ordena tu vida. Pon las prioridades en el lugar que deben ir. La voluntad de Dios no va a cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. No va a cambiar. Y si queremos ser personas que adoren a Dios, los que debemos someternos a su voluntad somos nosotros. Porque Él es la autoridad. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Y si Él nos pide algo, es lo mejor para nosotros. Lo mejor. Lo mejor.
Es lo mejor. Nosotros tal vez no lo entendamos, tal vez nunca lo entendamos con nuestra mente, pero es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Eso es adoración. Puedes cantar todas las canciones que quieras. Puedes ser el ministro más reconocido del mundo de alabanza y adoración. Pero, ¿sabes? Puedes ser una persona que nunca, jamás adora a Dios. Porque la adoración es escuchar la voz de Dios, obedecerle y creer que su voluntad es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. La gente busca avivamientos. Todo el mundo dice hay un avivamiento porque hay 4 o 5 cantantes, o porque hay 4 o 5 cantantes, o hay una multitud. Eso no es adoración. Adorar es cuando mi vida se somete a la voluntad de Dios. Adoración significa postrarse, humillarse, someterse, no a un criterio humano, sino a la voluntad de Dios, que es perfecta, inquebrantable. Eso es adorar. Viene un tiempo, y estamos en ese tiempo. ¿Por qué? Viene un tiempo donde hay un verdadero avivamiento. Y el avivamiento no es personas saltando, brincando, cayendo o haciendo ruido. No, el avivamiento es cuando las personas empiezan a ver que la palabra de Dios marca y rige sus pensamientos, sus dichos, sus corazones, su trato con otras personas. Ahí es donde verdaderamente se puede ver un avivamiento. No en lo que dicen o nos vendieron como avivamiento hasta ahora. El avivamiento verdadero viene cuando sus palabras empiezan a fluir de mi corazón. Y yo me someto a su voluntad. Y hay un cambio en lo que digo, en lo que hablo, en lo que pienso, en cómo trato a los que están alrededor mío. Porque Dios me cambió el corazón y me hizo someterme a su voluntad. El nuevo avivamiento, el avivamiento de Dios que viene sobre nuestro país está alineado perfectamente con su palabra. Oramos.